Sus colegas lo escogieron para revisar el proceso electoral de Puerto Rico. En sus funciones, se ganó el respeto de sus adversarios. Hijo de servidores públicos, líder desde muy joven, presidente del Consejo de Estudiantes, estudiante de honor, doctor en Derecho, joven destacado del año, 10 años de experiencia ejecutiva, comisionado electoral. Actuó con firmeza en el recuento de Valencia, secretario de Estado. Fortaleció nuestras relaciones internacionales y abrió puertas a la difusión de nuestra cultura. Hombre de disciplina. Mayor de la Reserva del Ejército, líder que busca consenso y escucha opiniones. Hombre de familia. Buen padre. Héctor Luis, un alcalde de verdad. La gente de San Juan necesita sentirse orgullosa de su ciudad, que sea una ciudad limpia por fuera en su belleza y limpia por dentro en su entendimiento y en su justicia para con su gente. Esa es nuestra misión, el devolverle la identificación propia a la ciudad capital de Puerto Rico, la capital del orgullo de ser puertorriqueño. El año del triunfo, y el triunfo será de San Juan. Este es el hombre que puede lograr la victoria en San Juan. Héctor Luis es un hombre de empuje, un alcalde de verdad. Héctor Luis, con su fuerza y su empeño, nos dará la victoria, nos dará la esperanza. San Juan necesita a Héctor Luis. En la universidad pues tuve mi experiencia como líder estudiantil. Estando en sociales me di cuenta que se le estaba dejando a la universidad a que cada extremo dirigiera los procesos universitarios, tanto estudiantiles como de otra naturaleza, y que muchas veces pues lo que se provocaba era una gran confrontación. Intentamos ya en sociales, y así lo logramos, unir personas de diferentes ideologías a respaldar una posición común con un solo programa. Y establecimos un grupo de trabajo que logró ganar las elecciones sociales 2 años consecutivos. Y muchos nos dijeron, bueno, eso es difícil, eso es imposible. Por eso le dijimos, bueno, aquí el asunto no es tanto el resultado, sino la convicción de lo que nosotros entendemos que se debe hacer. Y yo no voy a ser cómplice de la injusticia con mi silencio. Y le metimos mano. Y le metimos mano a gente de diferentes ideologías. Y ganamos. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Calle abajo, calle arriba, lo aplauden y yo lo vi. Héctor Luis dicen arriba y a todos le va a servir. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Mire, lo que San Juan necesita, que dirija un hombre así. Lo que no sirve se quita, votando con Héctor Luis. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Mire, y que no sueñe Navedo con que va a mandar aquí. Porque Héctor Luis Acevedo ya la gente le dio el sí. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Para alcalde de San Juan. La familia es la base de una sociedad. Todo ser humano surge de una familia. Ahí es donde se siembran los valores. Así que ahí es donde va forjando su concepto de sí mismo. Ahí es donde va a obtener la relación con los demás y el propósito de vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Ahí en el hogar es donde se cimientan esos pensamientos. Por tanto, es bien importante fortalecer la familia. Fíjate tú, por ejemplo, Héctor Luis proviene de un hogar donde ha habido mucha unión familiar, una gran participación de los abuelos. Siempre estuvieron los abuelos presentes en el hogar. Esa atención, ese cariño, ese sostén, ese apoyo y ese gran amor, ¿no? Es bien importante el saberse querido, apreciado, apoyado, sostenido. En lo de Canoas, en lo de seguridad, bueno, dieron... Pero
hay una cosa bien importante que hay que entender, y es que el proceso formativo de los niños tiene un tiempo. Los primeros años de ellos son vitales e importantes. Es necesario estar ahí, escuchar, apoyar, sostener, demostrarles que se les quiere, que se les aprecia. Y también la mujer tiene una energía dentro de sí creativa que es particular de todos los seres humanos. Es la energía de aportar los talentos particulares de cada ser. Esa energía es igual en el hombre como en la mujer. Y yo entiendo que es necesario hacer un balance, porque hay tiempo para todo si sabemos armonizarlo. Hay tiempo para forjar y nutrir la nueva generación, como hay tiempo también para nosotros aportar nuestros talentos y enriquecer así la sociedad. ¿Y qué problemas tú tienes aquí? Aquí no tenemos guardias municipales ni estatales de ninguna clase. Y a explicar el abuso que tienen esta gente aquí. Le pagué y después de pagar me volvieron y me cobraron de nuevo. Oye, ¿desde cuándo aquí el aire está dañado? ¿Desde cuándo aquí el aire dañado? Que el aire nunca ha funcionado. ¿Dónde está el aire que hay aquí? Aquí no hay aire ninguno. El aire acondicionado es una Aquí cosa no ha funcionado desde hace 5 años. llevan 20 años arreglándolo. ¿Y qué es lo que le dijo el alcalde cuando vino aquí? Bueno, qué sé yo, que aire, que unos extractores, que cierto lo otro. ¿Hizo algo de eso? Nada. Se han gastado más de $500,000 de pesos, empieza. Y el aire nunca funciona. Pues verdaderamente estamos sufriendo el abuso de la venta desleal en Río Piedra. O sea, que están vendiendo más barato de lo que yo estoy comprando. Esta mercancía es una mercancía que más bien es una mercancía que está decomisada, lechuga dañada. Ellos vienen y la limpian. El público realmente es quien está perjudicando y la salud de la ciudadanía. El problema grande aquí es la competencia desleal que hay. Fíjate, siguen otorgando permisos y más permisos. Y la plaza está bloqueada completamente. Entonces esos don fulanos que vienen allá afuera, venden. Y yo tengo que esperar la conveniencia de ellos, porque mire cómo está la mercancía ahí. ¿Por qué? ¿Por qué motivo es eso? ¿Dónde está la ley? Si me pongo a enumerar un montón de injusticias que hay aquí, verdaderamente pues... Vamos a empezar con el aire. Con el aire y la competencia. Amén, desleal. amén. Doña Fela, una de las cosas que más me ha impresionado a mí es el impacto que ha tenido la Plaza de Río Piedra. Yo me recuerdo cuando yo era mucho más joven, cuando se inauguró esa plaza, que para todos los que estudiábamos y vivíamos en Río Piedra, pues era algo, verdaderamente era la plaza mejor de Puerto Rico. Sensacional. Y esa obra inconclusa, que muchas veces el esfuerzo inicial pues se ha ido retrocediendo por falta de mantenimiento, es uno de los retos más álgidos que yo tengo como candidato a alcalde. Como está aquello baratado, allí está la basura que hacer. Y aquí se acumula mucha basura. Hace poco perdí una hija, le dio culebrilla y nunca me la mandaron para el hospital. Y el dispensario no tenemos ni medicina tampoco. Eso ni medicina. Eso no tiene remedio, la medicina te vale carísima. Ay, bendito, pero la cita del médico es para cada 3 meses. Hasta el mes que viene no me ve la doctora. Y este es un caserío de los mejores del mundo, el más grande, y si lo vamos a dejar que se deteriore, pues ¿qué vamos a hacer entonces? Ya nosotros decimos que somos de Llorén y no valemos nada. Yo digo, estoy de Llorén, te recrié mis hijos allí, estoy orgullosa de ser de Llorén. Necesitamos el dispensario, la basura y los focos. Mi sistema era que la gente se sintiera satisfecha de los servicios que se le daban. Que el que trabajaba se sintiera con la responsabilidad y con la obligación de dar los servicios y no pasar la bola. Porque yo tuve el deseo desde el primer momento, y yo estoy segura que tú lo vas a hacer así también, de darle a la gente la sensación que el municipio es la casa del pueblo. En mi familia, la tradición militar ha sido siempre una muy presente. Por parte de mi padre vengo de una familia de tradición de cumplir el servicio militar, que es como se habla en mi casa. La tradición militar puertorriqueña es algo muy especial. Los que estamos en una forma u otra envueltos en el ejército tenemos un pasado al cual responder. Nuestros soldados han sido de los soldados más valientes que ha tenido el mundo. Y eso lo describen todos los libros de historia, que cuando otros soldados estaban corriendo, los soldados puertorriqueños en Corea se fajaron y detuvieron el avance de los chinos. Eso fue así. De hecho, en esa batalla fue herido el tío mío.
Y aquí hay una tradición, y lo vemos cuando los muchachos puertorriqueños están en el ejército, se fajan, porque entienden que también no está envuelto solamente una función, sino está envuelto su orgullo personal, su sentido de valor ante la vida y su sentido de jugársela. Y esa ha sido una tradición que en la medida en que tengamos las unidades de puertorriqueños juntos, se maximiza tremendamente. Es parte de nuestra propia visión de la vida, de nuestra cultura, de que a la hora de la verdad hay que echar el resto. Y sobre esa tradición militar del 65 de infantería, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en Corea, de los esfuerzos de nuestra gente por hacer quedar bien el país. Porque uno puede venir, no sabe cómo uno viene, si viene del frente de batalla herido, pero tiene que venir y hay un esfuerzo en venir con su orgullo intacto, con su sentido de dignidad y respeto, haber puesto el nombre de Puerto Rico en honor, en darle su valor propio en los momentos más difíciles. Y por eso, en todos los sitios donde uno ve, el soldado puertorriqueño se ha distinguido por su entrega a las cosas en que cree y por su valor. Don Ricardo, este es el producto de no haber hecho las cosas con la gente de la cultura, que han entendido como usted el sentido de esta ciudad, que es lo que le ha dado su sabor y su raíz. Que hay en el viejo San Juan muchísima obra por hacer, ¿verdad? De restaurar casas de vivienda para la gente que no tiene verdaderamente facilidades de vivienda, otras áreas de recreación, pero aquellas que están bien, a mí me parece que es innecesario rehacerlas cuando estaban dando un beneficio a la comunidad. Yo necesito la ayuda suya y de trabajadores de la cultura y de la gente que le ha dedicado su vida a la restauración del viejo San Juan, para que en el municipio no se cometan cosas como esta, que tengamos gente como usted que nos ayude a hacer las cosas como se deben hacer. Es uno de los callejones más bellos de San Juan y podía ser un gran atractivo para la ciudad, y este edificio que no se está usando ahora, pues algo que pudieran utilizar los artistas y artesanos de aquí de Puerto Rico. Lo que hemos pensado es darle aquí un plan para que los artistas vengan a exponer sus obras. Sí, y las puedan vender aquí. Sería un sitio fabuloso que atraería mucho público y le daría a los artistas un mercado que no lo tienen, donde ellos puedan exponer y vender toda su obra aquí. Y Puerto Rico, nosotros lo vemos en muchos sentidos a través de San Juan. Y San Juan, pues, debe ser no solamente la capital en términos legales de Puerto Rico, sino debe ser la capital cultural de Puerto Rico. Que la gente que vive en San Juan sepa cuál es su pueblo, de dónde viene. Tenemos que volver nuevamente al desarrollo auténtico de la cultura, no solamente en todo el país, sino especialmente aquí en San Juan. No cultura superficial de personas vestidas de máscara marchando por las calles, sino de ir verdaderamente a los valores fundamentales. Todavía hay personas que padecen de un complejo de inferioridad porque desconocen verdaderamente cuál es la esencia de su cultura. Yo coincido con alegría que hay que reafirmar nuestros valores, conocerlos, amarlos, respetarlos. Si no, vamos a ser arcilla fácil para la mano ajena. Si los jóvenes desconocen la historia y su pasado, no van a sentir orgullo, y eso es un problema de la falta de autoestima entre tantos jóvenes y puertorriqueños también de todas las edades. Y por eso hace falta un perfil y una base sólida puertorriqueña en San Juan. Y yo creo que una ciudad con historia, con sentido de personalidad propia, es quizás el mejor tributo que le podemos dar a las generaciones del futuro. Y esa es la ciudad que yo quiero ver en San Juan. Hay un hombre para la alcaldía de la capital, Héctor Luis Acevedo se llama, no hay ninguno más. Mire, Héctor Luis con más lo repite, está bueno ya. Que Granado Navedo se quite porque no está en nada. Hay un hombre para la alcaldía de la capital, Héctor Luis Acevedo se llama, no hay ninguno más. Allá en 1980, en el recuento de las elecciones, yo estaba como comisionado electoral del Partido Popular Democrático y pasaron dos cosas bien importantes. Una fue que fue una elección sumamente cerrada, tanto para la gobernación como para el distrito 35 que decidía la Cámara de Representantes. Ese distrito en gran parte se decidía, como uno contaba, lo llamaban los pavazos. Son unas personas, especialmente personas de menor instrucción, que votan encima de la insignia por diferentes razones, algunas
del folclore electoral de Puerto Rico, decían de los momentos del PAC cuando excomulgaron a los populares, que decían que lo habían excomulgado y le prohibieron votar bajo la pava, entonces que el jíbaro se inventó votar encima de la pava. Y parte era del folclore ese, pero parte también son gente que votan por encima de las insignias, donde no hay ninguna duda sobre la intención de la persona a votar. El Tribunal Supremo de Puerto Rico convalidó esos votos unánimemente, dos jueces de diferentes nombramientos por diferentes gobernadores y de diferentes ideologías políticas, unánimemente porque la intención de los electores estaba clara. Sin embargo, el grupo que perdía fue a la Corte Federal y ahí un juez federal fue por encima del Tribunal Supremo de Puerto Rico y ordenó de que se contaran esos votos para descontarlos, que se sacaran de los paquetes esas papeletas para descontarlas. Entonces yo me confronté con la siguiente situación. El Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es la máxima autoridad judicial del país, por unanimidad, ordena que se mantenga la intención de los electores en esas papeletas y que ya están adjudicadas. Y el Tribunal de Primera Instancia Federal, que es un tribunal de menor jerarquía que el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ordena que se abran los paquetes, que se saquen esas papeletas y que se anulen esos votos. En esa circunstancia, pues un conflicto, donde hay dos órdenes. Una orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico por unanimidad y una orden de un juez del Tribunal de Distrito Federal. Y yo tenía pues varias alternativas. Uno era no hacer nada, llevar algunos recursos legales y permitir físicamente de participar en que se descontaran unos votos. Otra era cumplir la orden del Tribunal Supremo de mi país, que había dicho que esos votos estaban bien contados porque reflejaban la intención de los electores y esa decisión del Tribunal Supremo solamente era revisable por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, no por un tribunal de distrito. Por lo tanto, yo no podía participar en violentar una orden de mi Tribunal Supremo. Si yo hacía lo que pensaba que iba a hacer, que era no cumplir la orden del Tribunal Federal y cumplir la orden del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues estaba sujeto a ir por desacato a una orden del Tribunal Federal por meses de cárcel. Informé a mi mujer, a Carmencita, esa mañana, que había llegado el momento que yo se lo había predicho alguna vez cuando éramos novios, de que podía existir en mi vida el momento en que mis convicciones me obligaran o a ir preso o a tener que ir a luchar a otro frente. Y llegó el momento. Y allí pasaron unos incidentes que uno lleva muy, muy cerca de su corazón. El policías que estaban bajo, en un sentido que estábamos custodiados unos por el otro, pues se desarrolló una actitud de sumo respeto y uno lo ve en las fotografías después, donde ellos en vez de venirme a arrestar en un sentido sentían como protegiéndome. Apareció un comandante, el comandante Rosa, me recuerdo como hoy, porque fue el que no dejó terminar la huelga de los universitarios años después dándoles palos en el frente de la universidad, que empezó a gritar allí. Vino un teniente coronel que era ex escolta de don Luis Afegé y lo mandó a salir porque esto era un asunto de caballero, que aquí no se venía a gritar ni a atropellar. Él tiene sus convicciones, nosotros vamos a tenerlo que arrestar probablemente, pero lo vamos a respetar. Después de ahí fuimos al tribunal, exsecretarios de justicia empezaron a aparecer, Irán Cancio, Carlos Ríos, y pasaron cosas personales duras, como cuando llega la mamá de uno, y decía que no iba a llorar, el jefe estaba llorando. Y eso pues uno no puede tampoco olvidar, ¿verdad?, que le está dando mucho dolor a seres que quieren a uno mucho. Allí tengo que decir, y siempre lo reconocí porque fue bien importante después, el testigo de cargo fue el secretario de la comisión, que es una persona de otro partido político, el señor Ramón Bauzá Escobales. El testigo de cargo dijo exactamente lo que había sucedido, al detalle. No cometió un error en los hechos. Al final del testimonio de Bauzá, don Alcides Oquendo, se oía en aquel salón inmenso esa voz. Bueno, con ese testimonio, señor juez, no hay ninguna duda de que aquí hay una persona que es responsable de los hechos y que debe penalizarse por esto. Y todo el mundo se asustó. Digo, sí, lo único que falta aquí es que esa persona, el imputado real, no está aquí. Que el imputado real, señor juez, es el director de las elecciones, que fue el que desobedeció una orden del Tribunal Supremo, no el cliente mío que está aquí, que lo que ha hecho es obedecerla. Y yo me recuerdo en ese momento me estaba diciendo que se mande a buscar al superintendente de las elecciones y un malletazo del juez y se desestimó el caso. Desde esos años en la comisión yo aprendí que se puede trabajar con gente de diferentes ideologías. Nosotros tuvimos una relación
de mucho respeto con los opositores. Yo aprendí a respetar el criterio de Belaval, del profesor Belaval, que había sido profesor mío en la UPI, y habíamos compartido. Él era el representante del PNP. De hecho, en Valencia nosotros confiamos más en el juicio consistente de Belaval que el de los propios oficiales de la comisión. Y la palabra empeñada por él y la palabra empeñada por mí nunca tuvo un solo problema en ese proceso. De hecho, si no hubiese habido ese mínimo respeto entre el comisionado del PNP y del Partido Popular, yo creo que aquí hubiésemos estado frente a una confrontación civil de grandes proporciones, porque el ambiente estaba para eso. Y no teníamos confianza en el organismo electoral, y lo único que aguantó eso es que yo confiaba en la palabra que él me daba y él confiaba en la mía. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. El gobierno de La Palma, ese no ha hecho nada aquí. Por eso yo en cuerpo y alma votaré con Héctor Luis. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Que San Juan está cerrada y la llave para abrir en noviembre será dada por votación Héctor Luis. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Calle abajo, calle arriba, lo aplauden y yo lo vi. A Héctor Luis dicen arriba y a todos le va a servir. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Toda la ciudadanía de San Juan te quiere a ti. Para mi sorpresa, el gobernador Hernández Colón me llamó una tarde, recuerdo como hoy, y me nombró secretario de Estado de Puerto Rico. El primer día que fui nombrado, que fui a jurar el cargo, el día que también juró nuestro gobernador, pues quise que fuera una persona que yo admiraba mucho, el que me tomara juramento y que no era una persona de mi partido político. Fue el licenciado Héctor Richard, que yo creo que representaba también algo que yo quería comunicar, que es los principios frente a los atractivos del poder. Y vimos una oportunidad de nosotros que no teníamos una tradición ampliada o una tradición consumada ya de relaciones con los demás países del mundo, pues logramos un periodo único en nuestra historia. En esos 3 años vinieron a Puerto Rico más jefes de gobierno de otros países y de Estado de lo que han venido en el resto de nuestra historia. Y Puerto Rico pues fue aceptado ante los países de su cultura y representándola por lo que es y diciendo lo que somos, un Estado libre asociado con los Estados Unidos, con nuestra ciudadanía americana. Y hemos dicho, y en eso hemos insistido, en decir lo mismo que decimos aquí en Puerto Rico, expresarlo también al exterior e invitarlos a que nos visiten y que nos juzguen por lo que somos, no por lo que escuchan de lo que somos. Dice, separado de la civilización. Ellos no quieren salirse de ahí de ninguna manera. Entonces hay unos dueños de finca, ¿ves? Y esos son los que están presionándonos grandemente para que le hagamos la carretera. Si nosotros hacemos esa carretera, los automóviles que van a correr por ella le van a traer dificultades al observatorio. The problem with that is that if development does occur throughout this area in the observatory, there'll be continual conflicts between the observatory and the people who are living on that particular land. We're talking about 20 years now. Mario, tómate nota de esto. 2 alternativas. Una, que el gobierno federal o el gobierno de Puerto Rico compre la tierra al sur del observatorio, o una restricción de uso que sea compatible con el desarrollo del observatorio. La decisión de política pública es que nosotros vamos a proteger el observatorio y que no va a haber un desarrollo incompatible con el observatorio de Arecibo. Entonces, pues la política pública pues se ajusta a adquirir el usufructo o adquirir la propiedad o a congelar el desarrollo de esa zona de una manera que sea compatible con el desarrollo del observatorio, que es del mayor interés en esa zona. Héctor Luis Acevedo, quiero en nombre de esta administración y del pueblo de Puerto Rico agradecerle su fructífera labor durante los pasados 3 años de incumbencia. La labor no ha sido fácil, pero Héctor Luis, con gran sentido de la realidad de gobierno, con una voluntad enorme y constante, adelantó con excelencia los intereses del pueblo de Puerto Rico. Prestigió la Secretaría de Estado,
ampliando los horizontes de Puerto Rico en el Caribe y otros pueblos latinoamericanos, a la vez fortaleciendo las relaciones de cooperación y respeto mutuo con los Estados Unidos de América. Como representante ejemplar de nuestra isla, contribuyó al acercamiento de Puerto Rico a otros países del hemisferio, ayudando a que en este cuatrienio se hayan establecido más vínculos de intercambio y cooperación entre Puerto Rico y otros países que en el resto de nuestra historia. Venimos aquí para llevar un mensaje de unidad, un mensaje de traer decencia a los asuntos públicos en San Juan, un mensaje de que aquí viene a aspirar a la alcaldía de San Juan con este equipo de San Juan, gente que viene a servirle a la ciudad, no a servirse de San Juan, que viene a trabajar no para un partido político, sino para todos los ciudadanos de la ciudad de San Juan. Y que ya es hora que la agenda del alcalde de San Juan sea la gente de San Juan, como lo fue en tiempos de doña Felisa Rincón de Gautier. Queremos unir los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico con los esfuerzos del gobierno municipal de San Juan para darle a esta ciudad una armonía en los esfuerzos de su gobierno, para darle más servicio a su gente y a la misma vez traerle también un equipo a tiempo completo que trabaje las 24 horas del día pensando en la gente de San Juan y no en otras aspiraciones fuera de estos límites. Con ese compromiso de servicio, con ese compromiso de trabajar con los principios que nos enseñó en este partido don Luis Muñoz Marín, con esa calidad humana y eficiencia verdadera en lo que es una alcaldía que nos ha legado doña Felisa Rincón de Gautier, y con este equipo de hombres y mujeres de esa juventud de San Juan que está abriendo los caminos con su ejemplo y nuestro compromiso con nuestro partido y con nuestro país, con la gente que piensan como nosotros y los que no piensan como nosotros, a los cuales les serviremos con igualdad de devoción. Con ese espíritu le podemos decir a ustedes, con la convicción de nuestra conciencia, de que este es el año de San Juan, que el triunfo comienza en San Juan. Es un hombre sincero, es un hombre con humildad. Es un hombre que lucha con honestidad.